Bueno, mi nombre es Ana Fernández Garay. He estado trabajando con la lengua tehuelche desde los años 80 y bueno, ya en esa época lo que se veía era que la lengua estaba bastante perdida. Fueron muy poquitos los hablantes con los que se pudo trabajar en ese momento, alrededor de 5 o 6, y hablantes fluidos había solamente 6 personas. El resto de alguna manera conocía algún vocabulario, pero no podían sentarse a conversar juntos, ¿verdad? El galón, el galón. El galón. El galón. El galón. El galón. El galón. Sí, el galón. Gaviota. Cau. 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 Oveja. Campen. 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 Y a partir precisamente de nuestras entrevistas con todos ellos, con los últimos hablantes, algunos de ellos empezaron a recordar la lengua y a poder finalmente conversar, aunque los temas normalmente eran bastante reducidos porque, bueno, hacía muchos años que no la hablaban, ¿no? Sí. 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 La lengua se pudo recoger con toda esa problemática, la variación, el olvido, el tema de que, bueno, no se podía, o si un hablante daba un nombre para un animal, el otro hablante daba otro nombre, entonces uno nunca llegaba a saber bien cómo había sido el nombre para, por ejemplo, no sé, lagarto, digamos, ¿no? Bueno, el caso de amarillo, miren ustedes, white, quiere decir ser amarillo, ser marrón, ser naranja y ser verde. Ah, miércoles. Encontró una gama. ¿Y Whiten? Y whiten quiere decir la viudita. La violita. Es un pajarito. ¿Y Chester Whiten? En cabeza del pájaro. El uso práctico de la lengua se perdió, entre otras cosas, ¿verdad? Porque ellos no la quisieron transmitir a sus hijos para que no se sintieran rechazados por la sociedad dominante, ¿no? Y bueno, los llevó a avergonzarse de su lengua, a avergonzarse de su cultura, y en muchos casos los llevó hasta perder su propio apellido. Bueno, con respecto a qué se necesita, en principio un hablante de la lengua. Bueno, una de ellas es Dora Manchao, que vive acá en Río Gallegos. Yo es que están cados. Y hamkris, mis kinderen medle, matkapset, ken kom ja, en sus doros, y ya. Que te pa ook aan ja, matkapset, lek. No sin como se Y bueno, lo interesante sería que ella, acompañada por alguna persona que escriba, que aprenda a escribir la lengua, porque la lengua tiene, de hecho, sonidos bastante complicados para escribir y demás. En este momento se le está dando un alfabeto a la lengua para que pueda ser llevada a la escritura. Poder se puede, pero depende precisamente del interés y de las ganas que tenga la comunidad y sobre todo la gente joven, ¿no? De llevarla adelante. La lengua es una parte fundamental de la cultura, es decir, uno pierde la lengua y pierde las canciones infantiles, pierde la religión, pierde una gran parte de todo lo que es la cultura de un pueblo. Es decir, lengua y cultura van de la mano, es decir, no hay lengua sin cultura. Todos aquellos o figuras de tipo mítico, figuras de tipo religioso, que también se han perdido precisamente porque bueno, la Iglesia cristiana, la católica, vino a superponerse y a borrar lo que de alguna manera era la vida religiosa del pueblo, ¿no? Igual.
Guanch, gallego hay. Y guanch. Claro. ¿Y cómo dice yo voy a comer? Guaye. El viejo. Guaye. Como sería otro guaye. Viejo. ¿Y carbón? También. Igual, lo mismo. Claro. Dos Cargan, veces. cargan el viejo. ¿Y bueno? ¿Bueno? ¿Qué quiere decir bueno? Era triste ver en Camuyoaique, por ejemplo, cómo la gente joven que escuchaba a las abuelitas hablando o tratando de grabar alguna canción o demás, cómo se reían y no querían participar y sentían hasta vergüenza, ¿no? de estas cuestiones que, bueno, que ellos veían como algo vergonzoso, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, el ver en la reunión a gente joven, a la madre junto al hijo, ¿no? Tratando de conocer lo que fue esa lengua y viendo que en algún caso se largaban a llorar, ¿no? Por escuchar la lengua de los abuelos, fue realmente muy emotivo, ¿no? Muy emotivo, y ver la importancia que de alguna manera tenía y cómo tenían que esconder esos sentimientos porque, bueno, la sociedad de alguna manera los presionaba para que eso, ¿verdad?, se terminara perdiendo de manera definitiva, ¿no?